Hola, ¿qué tal? Soy Juan Luis Flores Díaz, número de matrícula 0033-6557, de la materia Liderazgo Estratégico Organizacional, a cargo del maestro Juan Pablo Rincón Ruiz, y soy de la maestría de Administración de Negocios. En esta ocasión estaremos hablando de cómo la creatividad y la inteligencia emocional han gestado cambios organizacionales, incluyendo aspectos de la cualidad humana. La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene en cuenta los sentimientos y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental y la adaptación, y sobre todo el comportamiento dentro del hombre de cualquier organización. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. La inteligencia emocional se erige como el verdadero diferencial a la hora de establecer un ámbito competitivo y productivo, tanto individual como colectivo. A pesar de la importancia de los conocimientos, la experiencia y el coeficiente intelectual son las competencias emocionales las que determinan los resultados superiores en el ámbito profesional. No se trata de borrar las pasiones, sino de administrarlas con inteligencia, de tal manera que el clima laboral, en base a esto, es las características del medio ambiente de la organización en que se desempeñan los miembros de esta, cuyas características pueden ser externas o internas, las cuales son percibidas directa e indirectamente por los miembros que se desempeñan en ese medio ambiente, aspecto determinante del clima organizacional, ya que cada miembro tiene una percepción distinta del medio en que se vuelve. Las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional se originan de una diversidad de factores. Unos abarcan los factores de liderazgo y prácticas de dirección. Otros factores están relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización. Otros son las consecuencias del comportamiento y el trabajo. Debemos de entender que tienen 4 pilares según Cooper y Sawaf. El pilar del conocimiento emocional es el primer pilar que crea un espacio de eficiencia personal y confianza mediante la honestidad emocional, energía, conciencia, retroinformación, intuición, responsabilidad y conexión. El segundo pilar, que es la actitud emocional, forma la autenticidad del individuo, su creatividad y flexibilidad, ampliando su círculo de confianza y su capacidad de escuchar, manejar conflictos y sacar el mejor partido del descontexto constructivo. El tercer pilar explora las maneras de formar la vida y trabajo con el potencial y de respaldar esto con integridad, compromiso y responsabilidad, que a su vez aumentan la influencia sin autoridad. De ahí el cuarto pilar, que es la alquimia emocional, por lo cual extenderá su instinto creador y su capacidad de influir con los problemas y presiones, y de competir por el futuro construyendo capacidades de permitir y tener acceso a soluciones ocultas y nuevas oportunidades. La organización dotada de inteligencia emocional debe saldar cuentas con cualquier disparidad existente entre los valores proclamados y los que aplican. La claridad en cuanto a su espíritu y el objetivo de la empresa y una decisiva seguridad en la toma de decisiones por parte de los individuos quienes desempeñan las actividades que involucran la misma. Asimismo, la declaración de objetivos de una organización cumple una función emocional, articular cierto sentido de bondad que compartido permite pensar que está haciendo juntos algo verdadero. Y eso es algo muy importante en cualquier empresa. Estamos hablando que derivado de la inteligencia emocional de sus miembros, tanto directivos o empleados, se logra crear una cultura organizacional y un clima laboral prometedor, creativo, creando beneficios en pro de la productividad, eficiencia y los resultados de la compañía. Muy bien, vamos a ver ahora un tema importante relacionado como base de la creatividad y la innovación en la empresa, y esta es la cualidad humana.
La cualidad humana es la capacidad de experimentarnos como pertenecientes a una especie sin la cual no seríamos posibles. No hay un individuo previo al colectivo, sino que todo ser individual que se reconoce como un yo para sí mismo encuentra su origen en un grupo, antes que nada de ese ser humano. La cualidad humana es pues esa capacidad innata en virtud de la cual nuestro ser y quehacer son siempre planteados en función de los demás. Alguien que se ora ver para sí mismo, que no se reconociera nada más que su propia existencia y realidad. No podría ser innovador ni creativo. La cualidad humana se entiende a partir del desarrollo de tres actitudes que sin embargo no son tres, sino diferentes énfasis de una misma cualidad. Un interés centrado en lo demás y en los demás, que permite observar con ojo crítico, entre otras cosas, el estado actual que guarda la realidad y cómo sería ésta si se encontrara en su condición ideal. Un desapego de mi provecho, que debe ser entendido como el ánimo de transformar la realidad, aunque yo me encuentre cómodo en esta, porque comprendo que hay otros que no lo están pasando bien, y un silenciamiento de mis modelos mentales para escuchar y enriquecer mi punto de vista con aquellas realidades que me son ajenas. Ahora bien, explicaremos las habilidades de los innovadores, que fueron propuestas por Jeff Dyer. La primera de esas habilidades es cuestionarse. Se refiere a la capacidad de que algunas personas tienen para preguntarse por el estado actual de las cosas y para tratar de entender el sentido de que éstas tienen. La segunda habilidad es observar. Se trata de encontrar una perspectiva diferente de la que habitualmente asumimos para leer la realidad. Es decir, poner ojo crítico en las situaciones que afrontamos de manera habitual. Otra habilidad es el networking, que es la capacidad de conectar mundos apartes. Es decir, tener puntos de vista que contribuyen al mejoramiento de la realidad, no solo a través de la exposición de ideas, sino también del trabajo. Y es la base de los equipos contemporáneos. Una cuarta habilidad es la de experimentar. Se refiere a ver la posibilidad de error como algo inherente a toda actividad humana. Y la última habilidad es la de asociar. Es la capacidad de conectar el resto de las habilidades y ponerlas a trabajar hacia un objetivo concreto. Es la destreza de sintetizar las demás habilidades de tal manera que se conviertan en un hábito que no se sigue por mecánica, sino por convicción, y de esta manera contribuir a que se visualicen o se concreten aquellos cambios que son necesarios para el éxito de la organización. Muy bien, ahora hablaré de un ejemplo donde la creatividad y la inteligencia emocional junto con la cualidad humana se combinaron para crear un cambio en mi organización. En este caso, en un proceso de ensamble para fabricación de bobinas de encendido, se tenía que hacer la inserción de un elemento que es el imán. El imán sirve para ayudar a la bobina a incrementar el voltaje cuando éste se envía al circuito de ignición. Es decir, en este proceso de ensamble se tenían ciertos problemas de eficiencia al momento de introducir el material por un dispositivo de empuje. Este dispositivo de empuje era un diseño corroborado por casa matriz que era Japón, y como toda mentalidad japonesa nunca tienen errores. Sin embargo, estuvimos observando que el problema de la inserción del imán era parte del tipo de dispositivo que se utilizaba para hacer la inserción. Estuvimos analizando mis colegas y yo, incluyendo supervisores técnicos y jefe de mantenimiento, junto con las personas de ingeniería, y no nos poníamos de acuerdo en que si el problema era de la máquina o era del material o era del proceso. Muy importante que los muchachos tuvieron aporte de ideas, pero lo más importante fue dejar afuera el
lado o dejar al lado el beneficio que se tenía por cada departamento sin encontrar una solución. Entonces se decidió tener una lluvia de ideas encontrando la causa raíz del problema, pero proponiendo soluciones para eliminar este problema, porque era un problema desde diseño que no estaba contemplado. Japón no tenía una propuesta específica, ya estaba enterado del problema y no teníamos respuesta. Sin embargo, nosotros teníamos problemas de eficiencia en el ensamble. Se decidió hacer un diseño reforzando el dispositivo, se mandó fabricar y se probó. Tuvimos incremento de la eficiencia, se modificó el dispositivo y con esto se logró mantener la línea de ensamble sin problemas, ya con una eficiencia del 92 al 95%. Solamente se actualizaron los materiales de ingeniería y se ajustaron los planes de mantenimiento preventivo con este requerimiento para la nueva maquinaria. Esto incluye que la persona que estuvo revisando el proceso se desapegó del interés propio, del que no iban a decirle que no estuviera trabajando, que no eran sus propias ideas, también que se incluyera hacer algo bueno para los demás sin verificar el beneficio personal. Es decir, se empezó una organización y se tuvieron excelentes resultados en el área de ensamble.